Los más grandes aliados de Rusia vuelven al mercado del oro negro y lo hacen con todo. Por esta razón, la Agencia Internacional de Energía promete un aumento de 3 dígitos en el precio del crudo. ¿Quién sacará provecho de todo esto? ¿Washington o sus adversarios rusos? Entre los últimos paquetes para presionar a Rusia se estipulaba un tope al precio del petróleo. Sin embargo, en enero de este año tuvo lugar un suceso que cambió el juego por completo. De esta forma, las sanciones no solo siguen fallando, sino que además perjudican a la Casa Blanca y al rebaño europeo. ¿Otro fracaso para Occidente? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. A finales de febrero, la Agencia Internacional de Energía vaticinó la subida de los precios del gas para este mismo año. Los precios podrían entrar nuevamente en una espiral alcista, así pronosticó la AIE, debido al aumento de la demanda de gas natural licuado por parte de Asia. En particular, esta situación se debe al efecto que tiene para la economía mundial el levantamiento de las restricciones sanitarias por parte de Pekín. La demanda china podría crecer un 10%, detalló el organismo. ¿Y a quién beneficia toda esta situación? Pues al principal socio del dragón, Moscú. Ahora la misma agencia se refiere al caso del petróleo. La demanda mundial llegará a un récord de más de 100 millones de barriles por día, así detalló el organismo, señalando además que esto podría hundir al mercado en déficits para la segunda mitad del año. ¿Y quién salvará el día cuando esto suceda? Nada más y nada menos que Rusia. Como ya sabemos, cuando crece la demanda, aumentan los precios. Un jaque para las potencias occidentales. En todo caso, el miembro del comité ejecutivo de Vitol, Christopher Bake, llegó a la consideración de que la reactivación de los viajes internacionales con la apertura china también será uno de los motores que impulsarán la demanda en el futuro. En torno a China, mucho se ha mencionado con respecto a una potencial recesión. La misma directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, lo llegó a señalar a comienzos de este año. Ahora, la Agencia Internacional de Energía ve importantes mejoras en la economía del dragón. En particular, el sector manufacturero registró mejoras no vistas en una década. La actividad de servicios está aumentando y el mercado inmobiliario da importantes señales de vida, una cuestión sumamente clave, especialmente cuando la propaganda occidental ya pronosticaba la caída china debido a los conflictos de Evergrande. En este escenario, es evidente que los precios del petróleo volverán a elevarse. De hecho, el director general de la productora rusa de petróleo Gazprom Neft, Alexander Dukov, aseguró a finales de febrero que la volatilidad en el mercado del petróleo será relativamente alta. En esta misma línea, Dukov vaticinó precios de 80 y hasta $110 el barril. El vaticinio no sería tan absurdo, puesto que para comienzos del mes de marzo el barril ya pisaba los $83. ¿Podemos esperar que este siga en ascenso? Sin embargo, no es que Rusia quiera que los precios se vayan para el cielo para ver ganancias. De hecho, según afirma Dukov, existen instrumentos para mantener a raya esa volatilidad. Para eso tenemos la Organización de Países Exportadores de Petróleo, detalló el director. A todas estas, China no es el único comprador asiático de Rusia. Aunque ustedes no lo crean, Japón empezó a saltarse las sanciones occidentales. Como lo leen, el mayor socio de la Casa Blanca en el Asia-Pacífico se empezó a saltar las medidas coercitivas del águila calva. Hablamos de una publicación del medio estadounidense Bloomberg de finales del año pasado. En ella se detalla que el gobierno nipón esperaba el primer envío de petróleo ruso desde el mes de mayo. Nada más en enero, Japón importó un aproximado de 750.000 barriles rusos, así informó Bloomberg. Para el mes de noviembre, Japón aseguró que los envíos desde Rusia estarían exentos del tope de precios, impulsado anteriormente por las potencias occidentales. ¿Será por esta razón que las sanciones no han tenido efecto alguno? En este contexto, resulta interesante recordar algunos vaticinios de la Casa Blanca.
Por ejemplo, a mediados del año pasado, el presidente estadounidense aseguró que la moneda de Rusia sería apaleada por las medidas coercitivas. El rublo será reducido a escombros, prometió Biden. Sin embargo, el rublo junto con el peso mexicano han sido las monedas con mejor desempeño del año 2022. El año pasado, Rusia obtuvo unos ingresos extraordinariamente altos procedentes del petróleo y el gas. Así admitió el encargado de las relaciones diplomáticas de la Unión Europea, Josep Borrell, en frente del Parlamento Europeo, prometiendo en este sentido que las sanciones harían mella en la economía rusa en el largo plazo. Sin embargo, el planteamiento de Borrell choca con la realidad. Nos referimos en este sentido a los socios fieles de Moscú. El caso más puntual es el de los países norteafricanos, quienes, a lo largo de los últimos meses, aumentaron las importaciones de productos petrolíferos refinados. A todas estas, en Occidente, persiste la preocupación de que el petróleo ruso se esté vendiendo a través de otros productos por medio de intermediarios como estos países. Los volúmenes absorbidos por los países norteafricanos son demasiados para el consumo doméstico. Así opinó el analista petrolero senior de Kepler, Víctor Catona. En específico, hablamos de países como Túnez, Marruecos, Egipto, Libia y Argelia, quienes compran petróleo principalmente a Rusia. Estos mercados tienen características particulares que facilitan la ya mencionada trampilla rusa. Es sencillo, estos países no cuentan con una infraestructura desarrollada, por eso compran combustible refinado, destacó el analista ruso Igor Yushkov. Yushkov, quien no hizo más que comentar un artículo de Wall Street Journal donde se detalla el aumento de importaciones rusas por parte de África. Ahí se aseguró: es de esta forma como los países africanos siguen el ejemplo de la India, resaltando en este sentido el hecho de que la India también revende petróleo ruso a Europa. En este orden de ideas, Víctor Catona también considera que estos productos rusos podrían terminar vendiéndose a los países europeos y estos últimos ni siquiera se darían cuenta. Además, ¿qué sucede con los barcos que transportan cargamento de Rusia y otros países? Si la mitad de un cargamento procede de Marruecos y la otra mitad de Rusia, ¿cómo se puede regular? Se cuestionó el responsable de investigación petrolera del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, Andreas Economous. Sin duda alguna, es como si las sanciones occidentales hubieran acercado a muchos países a Rusia. De hecho, muchas de estas importaciones solían provenir de Oriente o incluso de Norteamérica. Por cierto, ¿qué sucede con la potencia del norte con este contexto de volatilidad energética? Bueno, Washington hace lo que siempre ha hecho: saquear a países más pequeños para aprovechar la creciente demanda. En días recientes, el Águila Calva y sus aliados kurdos sacaron de contrabando de Siria 2 convoyes cargados de petróleo. Uno de los convoyes incluía 23 vehículos y el otro 34, los 2 cargados de oro negro. Así informó la prensa local siria, asegurando a su vez que el convoy más grande se dirigía a la frontera de Irak. Para nadie es un secreto el modus operandi de la potencia del norte. Simplemente no todos los medios lo informan. Basta con destacar la ubicación de las bases estadounidenses en territorio sirio, mismas que se encuentran situadas en el este del río Éufrates, donde se encuentra la 9ª parte de las reservas de petróleo sirio. Mientras que el mercado petrolero ruso aguanta todos los golpes, Washington sigue encontrándose con obstáculos en el camino. En el año 2020, la producción llegó a más de 13 millones de barriles al día. En este momento, esperamos que llegue a los 2 millones, así indicó una investigación reportada por Bloomberg. ¿Será por esta razón que siguen saqueando? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es: hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.